Y entonces esa primera etapa hace que yo me apegue a algunos momentos de mi vida que evocaban la presencia de mi padre. Así es como lo recuerdo. Y particularmente hablo de un pequeño aparato de radio que él tenía en su buró, que recuerdo con mucho cariño y que conservo aún. Y empiezo a escuchar la radio. Y la radio me empieza a llenar la vida de color, de energía, de música, pero al mismo tiempo de radionovelas, de comerciales, de programas de concursos, de crónicas deportivas, y me empiezo a meter en ese mundo. Creo que derivado de esta pequeña historia que acabo de hacerte. Ok, ese primer contacto con la radio, qué maravilla. Yo me acuerdo, yo soy más grande que tú, 4 o 5 años. Yo me acuerdo que la primera radionovela que yo escuché fue Amalia Batista. Después me acuerdo que escuchaba yo a Tres Patines. Sí, claro. Me acuerdo que escuchaba yo a Calimán, el hombre increíble. Y los tengo aquí, los tengo aquí de cuando yo era niño. ¿Qué escuchaba Mariano Osorio? Escuchaba todo. Se volvió no solamente un pasatiempo, sino una actividad para mí, recorrer el dial. Escuchaba Radio Éxitos, escuchaba La Pantera, en términos musicales, pero escuchaba los Radio noticiarios. 590. La Pantera. Pantera. Sí. ¡Wow! Escuchaba todo tipo de programas. Realmente me encantaba. Ponía mucha atención a los comerciales. Manténgase, entérese sin tener la vista fija. Así Qué es. gran eslogan de Radio Centro, ¿no? Ese era de Radio 1000. De Radio 1000. ¿Y conocías a los locutores? ¿Los escuchabas? ¿Quién fue el primer locutor que recuerdas de tu vida? Quizá José Manuel Gómez Padilla, cuando hacía La Hora Menuda, ¿lo recordarás? Mira, hoy tengo la fortuna de convivir con él cotidianamente, pero yo escuchaba a don Adolfo Fernández Cepeda, Wow. La Voz Universal en su momento también. Y te saluda. Sí, y escuché también mucho tiempo a Arturo Flores, a quien le mando un saludo. Que después La Voz se volvió, 97.7. pues sí, pero antes estuvo en Radio Éxitos mucho tiempo haciendo muchos programas. Te hablo precisamente de esa época. Ajá. Y podemos enumerar una lista enorme de figuras de la radio, ¿no? Sí, de talento, batas, pijamas y pantuflas, en fin, muchas Sergio Roth, ¿era? producciones. Es correcto. Y Bolívar Domínguez. Bolívar, por supuesto. Así es que el tema deriva en que se va constituyendo una idea de algo que me empieza a fascinar, que no sé cómo funciona. Recordemos que estaba muy chico en edad y muy lejos de la Ciudad de México, desde donde se originaban esas señales. Entonces, Claro. pues, la verdad es que era un sueño en ese momento inalcanzable, pero a la vez me nutría todos los días. Y ahí nace mi pasión por el radio. 16 años tenías, Mariano Osorio, cuando entras a La Voz de los Atlantes. Sí. Estación de radio. Sí, mira qué bien enterado. No sabía que mi fama de entonces había llegado hasta tus oídos. Así es, señor. 16 ¿Qué años. hacías ahí en La Voz de los Atlantes? Por primera vez pongo un pie en una estación de radio, ahí mismo en Tula, a invitación de un querido amigo, Silvino, de Adela, de Heriberto, a quienes también abrazo con un gran cariño siempre. ¿Y qué hacía ahí? Pues era asistente de producción. Es decir, en un esquema de una estación de radio local, pues ¿qué hacías? Pues lo que se necesitara, Gus. O sea, cargar la maleta, jalar el cable, hacer la instalación, ir por las cortar copias. La cinta y pegarla con Durex, Sí, ¿no? O sea, porque así se editaba antes, ¿no? Así es, ir por las copias o por los refrescos, empiezo, pero con una enorme intuición. De tal manera que, por un lado, se me abren grandes oportunidades y por otro lado, sé aprovecharlas. A ver, nomás déjame hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. Si no hubieras tenido esa gran intuición y ese enamoramiento de la radio, no serías la estrella de la radio que eres el día de hoy. Eres un hombre radio. O sea, todo lo que hay en tu ser profesional es radio. Entonces, seguramente cuando entras por primera vez a una cabina,
debiste haber sentido como una descarga eléctrica, ¿no, Mariano? Absolutamente. Y con el paso de los años voy nutriendo esas ideas, esas pasiones también, Gus, porque como comunicador uno tiene la obligación de explorar a fondo. Claro. Y mi tarea como comunicador está relacionada con todo aquello que contribuye al bienestar de las personas. Todo eso es de mi interés. Y entonces he explorado distintos mecanismos, como en su momento platicamos, el tema de los discos de reflexiones o las conferencias o mi experiencia por una compañía televisora de 5 años, el tema de la radio en la parte musical, pero en una ciudad chiquita, pero luego en una ciudad grande, pero en la parte cultural, con gente muy, muy inteligente que me dejó mucho más de lo que me hubiera podido imaginar, como Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, Andrés Enestrosa, Saltiel Alatriste. Estar en ese día a día, también en Ciudad de México, primero como un asistente de producción y después empezar a evolucionar y empezar a hacer trabajos reporteriles y después estar en una mesa de redacción, conducir un noticiario, estar a cargo de áreas en esta estación cultural y evolucionar durante todo este tiempo es lo que realmente me permite sentirme hoy satisfecho. ¿Recuerdas la primera vez que escuchas a través de los audífonos? Porque en la radio ya no hago radio, cosa que extraño mucho, pero se usan audífonos para escucharse y para escuchar para escuchar todo. La primera vez que escuchaste tu voz en la Me radio. odié, me odié, así literalmente te lo digo. Nunca, no me gustó. A ver, es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, amigo, pero es que seguramente tú que estabas acostumbrado a aquellas voces engoladas de la época de los 70s y 80s, ¿no? Seguramente habrá una razón vinculada a esto que dices, pero también con el tiempo aprendí a escucharme y a sacar provecho en términos de locución y aprender a manejar la voz de una manera diferente. 3, el nervio de las primeras veces es matador. Y 4, no me escucho exactamente igual, sino hasta que aprendo a hacerlo como tú me escuchas a mí. Es un tema de resonancia, Claro. O sea, yo a mí mismo no me escucho exactamente como me escuchas tú hasta que aprendo a hacerlo. Claro. Y bueno, pues la verdad me chocó, no me gustó nada. El hecho de que yo siempre haya querido trabajar en la radio no significa que yo quería estar frente a un micrófono. Eso lo puedo decir 50,000 veces porque es verídico. Esta dupla que hace hoy Tere Con el Eduardo. con Lalo, la tenía en su versión ABC con el maestro Arreola. Claro. Y se daban unos agarrones, y había una intensidad y una fluidez de ideas y de inteligencia padrísima. Y ahí Y de estaba yo. cultura y de todo, ¿no? O Hablaban sea, de libros, de vino, de viajes, de hoteles, y se echaban unas pláticas increíbles, así de corrido, y a mí me tocaba editarlas. padre. Yo empiezo a entender la radio de una forma distinta cuando llego ahí y Tere, junto con Marta Sosa, me dan la oportunidad de ser asistente del asistente del asistente. A la par hago locución comercial y empiezo pues, a ganarme ahí mi dinerito por fuera Fulanita. y a hacer una nueva universidad dentro de ABC. Porque tratar con Carlos Monsiváis o con Arreola en tu día a día o con Enestrosa o con Saltiel Alatriste o con todos estos 50 que estaban en esa Claro. lista, es un privilegio que te da la vida. Claro, o sea, Un qué gran privilegio. regalo. En tu día a día, O sea, es como para pagar, ¿no? O sea, pero 100%, 100%. Y ahí hago varios años y ahí surgen varias oportunidades de la mano de la confianza de Tere. Entro a noticiarios, llega un hombre al que respeto y quiero muchísimo y le agradezco mucho, porque me ayudó mucho a dejar de ser locutor ajá. o asistente de productor y después productor. Y es Carlos Marín, que es mi jefe en el área de noticias. Y Oye, qué privilegio con los que has trabajado, ¿eh? no, y de verdad estoy y estaré siempre muy agradecido, porque además no solamente me tiene la paciencia, sino que aguanta la presión de otros que habían o estudiado periodismo o venían de mejores escuelas con otro tipo de acreditaciones y tienen
tienen todo ese equipo la paciencia de ayudarme a formarme. De hecho, entro de polizón a tomar clases en una universidad, gracias a Carlos Marín, porque yo iba como su acompañante y yo me aventaba todas las clases de periodismo. En fin, hay todo un proceso atrás. Y entonces, en esa emisora, soy reportero, formo parte de una mesa de redacción, trabajo en el área de producción, empiezo a hacer locución, termino siendo la voz que identifica la emisora. Empiezo a tener un gran crecimiento hasta que un día ese proyecto termina, es inviable económicamente y somos absorbidos, solo un grupo de ese gran equipo que seguía encabezando Televale por Radio Centro, y voy a dar a Radio Centro también. ¿En qué con ese año? equipo. 94. Pasó algo muy curioso, Gus. Hay una chica que se llama Citlali. Tete estaba con ella, yo estaba de espaldas grabando un casting y a ella le dice esto es verdaderamente impresionante porque me escucha, voltea, me ve, me despido. Siempre contó esta historia, Tete, siempre, siempre, siempre. Y le dice a ella, acuérdate de mí. Tete de 20 años, su servilleta de 22. Y le dice, acuérdate de mí. Yo me voy a casar con él. No. Esa es la respuesta de esta niña. Claro. Y Tete le dice, y tú vas a ser testigo en mi boda. Y todo fue cierto. O sea, es decir, fue nuestro testigo en la boda. Ok, pero a ver, de estar volteado grabando de... Y la chuleta de la señora, no sé. Era un shampoo, estaba más elegante la cosa. Lo que estuvieras grabando. A que sales con ella y se hacen novios, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue? Ella llama a una persona, a Moisés, Moisés Palacios, que también es locutor y es actor, Ajá. con quien ella tenía mucha más relación por el lado de la agencia y con quien yo tenía relación por el lado de la estación de radio, porque él era un colaborador de esta estación. Y entonces ella le pide que le haga palancas para que nos presente. Y él, muy obediente, se empieza a generar esta interacción. De hecho, él tenía una obra de teatro, nos invita a la obra. Ese es el gran pretexto. Vamos a ver a verlo a él a una obra. ¿Qué obra era? ¿Qué teatro El Hombre era? de la Mancha, en un teatro muy chiquito aquí por Coyoacán. Y ahí y empezamos a salir. Aquí literalmente estás hablando de dos personas que vivían en dos mundos completamente distintos. O sea, en ese instante, el cuate que venía con el ánimo de ser alguien en la vida, de trabajar desde chiquito, de tener una aspiración para buscarse un lugar en la radio, ¿no? Traer la mochila llena, pero de ilusiones nomás. Sin duda, sin duda. Yo llegué a la Ciudad de México, siempre lo digo porque era así, o sea, una maleta con mi ropa y la otra una maleta llena de sueños. Y todos, incluyendo haberme casado con ella, se cumplieron. Tete tenía otro perfil. Tete era una niña de dinero. Educadísima, inteligente, brillante, estudiada, pero mis viajes eran a Tula y los suyos eran a Europa. Esa es la pequeña diferencia. ¿Y en qué año se casa? 95, Gus. 1990. Noviembre de 95. Y se van a vivir a la colonia Roma Condesa, a la Sí. calle de Guadalajara. Ustedes preguntarán por qué lo sé. Porque éramos vecinos. Yo vivía en el edificio de al lado. Literalmente, con Aurelio. Exactamente, el portero. Así se llama el portero. El portero. Entonces, yo me acuerdo en aquellos entonces que yo llegaba de reventón los sábados, 6 de la mañana, una cosa así, y Mariano Osorio y Tete venían de correr. Era la pequeña diferencia. Sí, bueno, yo nunca he tenido ese perfil de reventado. ¿Sabes cuántos años llevo levantándome antes de las 5 de la mañana? 27 años. 27 años. 100% convencido y feliz con este estilo de vida. Claro. Pero se contrapone con las desveladas, Gus. Por supuesto. Oye, ese fue el primer
la primera casa de ustedes. Sí, sí, sí. Tuvimos muchísima suerte. Siempre tuvimos buena fortuna, porque ese era un departamento bastante grande para Una pareja. una pareja de Desde recién recién casado. casados con pues, ingresos, pues sí, limitados. Yo me empezaba a ir bien con los comerciales, pero ese fue el primer lugar en el que vivíamos. O sea, estuvimos ahí muy contentos, la zona muy linda. Teníamos un vecinito, pero bueno, fuera de eso, estuvimos muy contentos ahí. Es verdad, apareció nuestro primer hijo, llegó nuestro primer hijo y... ¿qué ¿Tiene podemos 19 decir? años ahorita? Tiene 19, Mariano. Y el giro que da positivamente hablando a nuestra vida es espectacular, Gus. Por una simple razón, más allá de las obvias. Caso si es una oficina móvil, Claro. pues, me da muchas oportunidades. Sí cambia el rumbo de mi vida, para bien. Sí, aquí es en donde entra esta filosofía que desarrollo a nivel personal desde hace muchos años y que llevo al programa y que creo que ha conectado con mucha gente. Y depende de cómo quieras verlo. Y depende mucho de cómo quieras transitar ese proceso. Hay dos formas de ver estos 10 años de un proceso que implicó pues, la etapa inicial, que es la peor de todas, cuando sospechas, cuando parece, cuando te confirman, pero pasan días y es una angustia que es muy desagradable. Y doloroso. Y es doloroso, pero es sobre todo incierta. Después, el siguiente proceso es llegar a un diagnóstico real con un tratamiento de por medio que funcione. Y el tercer punto es el del tránsito, del que hablaba al principio. ¿Cómo quieres vivirlo? Y hay quienes me dicen, es que qué barbaridad, es que 10 años, es que es una locura. Son de los 10 años más aleccionadores, más bonitos y más importantes de mi vida. Porque cuando se diagnostica TT aquí en México le dan 2 años. Y entonces tomamos otras acciones, nos colocamos en una posición distinta, hicimos cosas diferentes. Es decir, buscamos más opiniones, tocamos puertas, hicimos algo extraordinario que nos dio 10 años más de mamá y 10 años más de TT. Qué maravilla. Es que uno no sabe de qué está hecho hasta que lleguen este tipo de pruebas. Sería muy bueno si tú quisieras compartir parte de ese tipo de actos que hiciste. Digo, no para recomendarlo, no, Mariano no es oncólogo, o sea, pero Mariano es una persona que vivió eso. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para contrarrestar el cáncer? Bueno, lo primero que siempre hay que tener en cuenta, y hoy más que nunca, es que ante la menor sospecha, y me regreso para que no quede en mi anécdota, sino en algo que le pueda servir a las demás personas, es que ante la más mínima sospecha de un algo, una secreción rara, una bolita extraña, un bultito en donde no debería de estar, lo primero que tienes que hacer es buscar a un oncólogo que es el especialista en cáncer. Nosotros perdimos un tiempo muy valioso en las manos de su ginecólogo, que era un hombre aparentemente muy prestigiado, con muchos años de experiencia, un hombre viejo, de hecho, que pues uno pensaría, se la sabe, estas no se le van, ¿no? Esta no se le va. Y entonces nos dijo tonterías como, son bolitas de leche, o estás muy estresada, a ver, relájate. A ver, Mariano, llévatela a la playa, que se relaje, ponte fomentos de agua caliente. Y claro, tristemente caímos en el juego de escuchar lo que queríamos escuchar. Y te hablo de perder algunos días, quizás poquitas semanas. Cuando el tema se va agravando y cuando pues realmente no hay nadie a tu alrededor que lo haya padecido,
Entonces empiezas a descubrir tu propia verdad. Y a base de una enorme insistencia, decidimos buscar, que es lo primero que tienes que hacer, una segunda opinión de alguien recomendado. Al final del día, creo que lo último que yo quisiera es que se malinterpretara eso, pero tuvimos que hacer y buscar todas las oportunidades necesarias para que Tete fuera atendida en el mejor lugar y con la mejor persona que nosotros creíamos tener disponible en ese instante. Así es que buscamos esas referencias e hicimos hasta lo imposible y no hubo nada que nos detuviera para hacerlo. Atender el tema desde 3 puntos de vista es algo que influye mucho. No solamente es la parte médica o física, la parte mental y la parte espiritual es ese algo que te lleva hacia algunos a alguna iglesia, otros a una caminata larga en España, otros que se van de rodillas a la villa. Ese algo que se llama fe, que sirve para justamente tomarlo cuando ya no hay nada de donde te puedas tomar, cuando vas en un túnel oscuro y cada vez más negro, a altísima velocidad. Esa es la fe. Ahí es en donde aparece el algo en el que cada quien desee creer. Esa fue la tercera cosa importante, atenderlo desde estas 3 perspectivas. Resumido para que se recuerde mente, cuerpo, espíritu. Es una atención integral. Estadísticamente, está demostrado que en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica, las personas que viven esta circunstancia en una familia generalmente son abandonadas por el marido, por diferentes razones que no juzgaremos bajo ninguna circunstancia. Economía, no puedo, no entiendo, hazle como puedas, etc. Esa nunca fue mi opción. Yo seguía y seguiré siempre luchando como lo hago hoy por la integración de esta familia que hoy tengo y que conformo con mis 3 hijos. Atender las recomendaciones, tratar de relajarse, porque no estás en un momento de, no es que vivimos 10 años en un infierno. Te diría, fue al revés. De un pronóstico de 2 años de vida, pasamos a 10 en una tensión que en algún punto llevó a Tete a prácticamente, o dicho de otra forma, casi cumplir 5 años libre de la enfermedad, que son vitales porque cuando eso sucede pasas a una etapa de remisión, lo cual prácticamente puede considerarse como que ya lo superaste, como afortunadamente pasa con mucha gente. Conté los días, Gus. Faltaban 23 días para llegar a los 5 años, durante los cuales habíamos tenido momentos de tensión, de focos, de presión, supervisión, cambio de tratamiento, todo bien, cena, viajes, familia, vida, normalidad, toca tratamiento, pues toca tratamiento. Fin de semana descontrolador, lunes a trabajar y a vivir la vida. 23 días. Y empezó con una molestia en el estómago. Yo estaba planeando hacer una fiesta de los 5 años. Y fue a ver a un gastroenterólogo. Teníamos planeado un viaje de verano, muy padre, con los hijos. Y recuerdo que le dije, ve tú a revisarte a Houston con tu mamá. Estoy seguro que pues, todo va a estar bien, porque aquí en México le dijeron, mira, no sabemos por qué te duele la panza, pero salieron 2 datos que por tu antecedente creo que deberías de atender con tu médico. Y yo, pensando en lo ocupado que estaba con mi programa, planeando vacaciones, le dije, ve y regresa, claro, y nos vamos de viaje. Entonces se confirma que hay unos marcadores que están fuera de control y que hay que volver a controlar. Así es que bueno, no hay fiesta, entramos a un nuevo proceso, nos vamos de vacaciones
Y vienen otros 5 años como los primeros. Ni tan graves, ni tan dramáticos, ni tan terribles, porque pues, su actitud primero que nada la de ella, y en segundo lugar nuestra actitud como familia nos permitió seguir avanzando. Así es que vivimos en términos de prácticamente normalidad el segundo proceso de los 5 años, a veces con una revisión cada 6 meses, a veces cada año, de pronto cada 3. Hicimos un gran viaje en ese último verano del 2016. Y ahí es en donde realmente se empezó a sentir mal. Y se complicaron las cosas y el final, desde luego, fue triste, pero fue muy rápido, pero fue con una enorme Gracias a Dios. calidad y dignidad. Gracias a Dios fue rápido. Sí. Y y pues bueno, sobrevino el tema de su partida un 23 de noviembre. Tú eres, obviamente, el marido. Duele mucho, pero no más que a tus hijos. Es un golpe muy fuerte para los chicos, para los chavos. Es un golpe para toda la vida, para todos. Te recuerdo que además de hijos, de marido, te deja a su mamá y a su única hermana y a amigos y amigas que a la fecha sentimos y vivimos su presencia, porque te trae una mujer con una personalidad increíble, encantadora, inteligente, y deja un vacío muy grande. Sin embargo, hay que reiniciar desde un nuevo lugar. Me comentas el tema de los hijos. Te comenté en su momento lo distinto que fueron los embarazos. Cuando pasa el tiempo, y pasan muchos años, y sobreviene este minuto que cambia nuestro destino, abrazo a mis hijos, nos abrazamos, y me doy cuenta de varias cosas bien valiosas. La primera, tengo unos hijos espectaculares. No los presumo como el papá orgulloso, quiero decir, son chicos súper bien formados. O sea, si hoy alguien me ve en la calle y me dice, bueno, ¿cómo le hará este pobre con 3 adolescentes? Te digo, la verdad está bastante más fácil de lo que te imaginas. Cada quien tiene un lugar, cada quien entiende en dónde está, cada quien da lo mejor que puede y que tiene. Por otro lado, también te diría, así como los embarazos son distintos, cada niño es diferente. Al principio pensaba yo en plural, mis hijos. Después me di cuenta de que cada quien tiene una edad distinta. Cada uno de ellos tiene formas de entender la vida diferente y cada uno tiene un estilo distinto también, una personalidad diferente. Así es que recalculo y empiezo a desarrollar esta relación súper personal con cada uno para ciertos temas. Dejo de tomar decisiones en grupo cuando es momento de hacerlo. Empezamos de manera particular. Y avanzamos y caminamos y preguntamos a quienes debemos preguntar y vamos a terapia cuando tenemos que ir y platicamos y pues yo no le voy a cargar las preguntas naturales a las abuelas relacionadas con mi hija, pues porque viven en generaciones y en mundos distintos. Totalmente, así es que totalmente. Voy con una doctora joven, terapeuta, una ginecóloga que joven, mega super preparada. Sí. Es decir, es así de sencillo. Y caminamos de manera natural, al grado que hace unos días Mariano me regala un comentario que creo que él no sabe cómo te llegó. Me llegó. Llegué de hacer mi programa. Estábamos comiendo juntos ahí en la terracita de tu casa. Gracias. En un día muy agradable. Pues qué bueno, porque hace un frío en estos días, Mariano, pero sí, bueno. Antes del Frente Frío 34. Ajá.
Un día muy, muy agradable. Estuvimos platicando y les digo, ¿qué creen? Hoy leí una nota que me preocupó, que no me gustó nada, porque habla de cómo creció la violencia intrafamiliar en nuestro país. Esto es de estos días del arranque del año. Y mi hija Regina, más chica, me pregunta, ¿qué es eso? O sea, es cuando se pelean los hermanos o cuando tal. Entonces ya le explico y les digo, hay que agradecer y hay que entender y disfrutar la paz que estamos teniendo en esta comunidad. Esto no significa que no discutamos, ¿eh? O no significa Claro. que no haya los pleitos que hay entre hermanos, pero la verdad es que imperan la paz, la tranquilidad y la conciencia en mi casa. Y entonces voltea Mariano y me dice, ¿tú sabes por qué tenemos esta paz? O sea, ¿por qué vivimos en paz? Le digo, ¿por? O sea, ¿por qué me lo preguntas o por qué crees? Me dijo, por ti. Es por ti. Es porque lo que nos enseñas todos los días, por la manera en que nos tratas, por la manera en que nos llevamos, porque cuando te escucho en el radio, escucho a la misma persona que estoy escuchando aquí en mi casa, y eso es algo que te debemos a ti. Porque hay una congruencia. Porque no es un personaje. Lo digo en términos, Gus, al final del día, cuando uno cree que los hijos no escuchan o no entienden porque están en 25 cosas, revolucionados, viviendo su vida como deben vivirla, no nos equivoquemos, sí nos escuchan, sí aprenden, sí modelamos con el ejemplo, como dice mi amiga Chayo. De acuerdo. Y este hogar está en paz. Esta es una casa que vive feliz su momento, que entiende su realidad y que yo hoy estoy realmente viviendo muy agradecido por la oportunidad que tuve de encontrar una mujer como Tete, por formar estos hijos que son el resultado de lo mejor de ella y lo mejor de mí, y viendo cómo evolucionan y cómo crece cada uno de ellos y cómo encuentran su camino. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.